4 de la mañana, 18 minutos, y como lo habíamos prometido ayer, hoy nuestro tema del día, nuestro tema central será la reforma pensional. ¿Cómo va la reforma pensional? ¿Qué ha pasado realmente con ella? ¿Qué sucede con los compromisos del gobierno nacional con la reforma? ¿Qué ha pasado con ella? Y sobre todo también, ¿cuál es la mirada que se tiene de la problemática pensional en nuestro país? Por eso hoy la invitación es para eso, para que ustedes se comuniquen con nosotros, nos llamen si tienen dudas, preguntas. Ya les voy a presentar nuestro invitado central para que nos ayude a entender y nos oriente sobre este tema. Recuerden ustedes los teléfonos 601-2200-727, este es por la línea de Radio Nacional de Colombia, 601-2200-727. Vía WhatsApp ustedes también pueden enviar sus preguntas al más 571-2200-707, y por supuesto estamos también a través de YouTube, por ese medio también estamos recibiendo sus inquietudes, así que ese será nuestro tema del día hoy. Usted tiene alguna situación especial sobre su pensión, pues aquí nuestro invitado lo puede asesorar o lo puede orientar. Quiero dar la bienvenida al doctor Óscar Iván Palacio Tamayo. Él es abogado, asesor, consultor e investigador del tema de seguridad social con énfasis en pensiones y, por supuesto, conocedor de toda la problemática pensional en nuestro país. Doctor Palacio, un placer tenerlo con nosotros. Bienvenido. Qué bueno que nos acompañe hoy. Gloria Elizabeth, a ti, a Camila, a tu equipo de trabajo. Este importante y más importante en medio de los colombianos con 80 años de historia. Una feliz mañana a todos los seguidores, a todos los oyentes y televidentes. Feliz día. Pues a él le agradecemos infinitamente que llegue hoy, mucho antes de las 4 de la mañana, a sentarse, a escucharlos a ustedes, a recibir sus inquietudes, por supuesto a responder todas las preguntas que tenemos aquí en la mesa de trabajo para él. Esa es una situación, una preocupación, lo decíamos con Camila, estas reformas que tenemos en nuestro país, la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, todo esto encaminado a mejorar, Camila, las condiciones de vida de los ciudadanos que se merecen un cambio oportuno. Claro que sí, que se merecen cambios estructurales, cambios que apelen a que se puedan mejorar lo que históricamente ha estado exactamente igual, y es un gusto que podamos estar aquí hoy con nuestro invitado, a quien, claro, reconocemos que siempre es muy valioso para nosotras que vengan hasta el set de grabación y siendo tan temprano, tan de madrugada, para que ustedes nos puedan llamar. Y yo creo que podríamos empezar esta conversación del día de hoy justamente hablando del impacto que puede tener la reforma pensional en las campesinas y los campesinos de Colombia. Si realmente impacta, si no impacta, cómo pueden hacerse partícipes de la reforma pensional. Claro que sí, Camila. Realmente el impacto es beneficioso y cubre a más de 3 millones de colombianos, dentro de ellos la mayor parte campesinos que no van a tener la posibilidad de pensionarse en un 90%, pero a la vez van a tener la posibilidad con el primer pilar de que les llegue un auxilio que es de 225.000 pesos, que los saca de la línea de la indigencia, más no de la pobreza. Pero pasar de 70, 80.000 pesos a 225.000 pesos es una mejora sustancial. Esperemos que a mediano plazo y en próximas reformas o circunstancias del país, lo ideal es que todos los colombianos a determinada edad, 60, 75 años los varones, como en este caso, los saquen de la línea de la pobreza, porque la verdad es que el sistema pensional de Colombia, que hoy hay 2.560.000 pensionados, 70% de vejez, hay 25% de sustitución y el 5% de invalidez, no cobija, sino al 25% de los colombianos mayores de 60 años. Es decir, porque en Colombia nunca se había hablado tanto de pensiones y la gente no estaba tan preocupada, que el Estado se iba a cobrar, que no hay cómo pagar,
que se van a robar las pensiones. Es por algo sencillo. El sistema pensional colombiano es absolutamente excluyente. En el campo donde nos ven, el 95% de la población no ha conocido ni va a conocer una pensión, sino bono solidario de esta situación. Pero también es importante decirle que hoy el 95% de los campesinos de Colombia lamentablemente no cotizan. En el agro cotizan y pensionan a las personas que trabajan con la caña, con la palma, con el algodón, con el banano. De resto en el campo no se conoce un pensionado y eso es importante. Esta norma que está suspendida, que tiene una historia triste en el sentido de que lleva 13 años, 13 meses al escrutinio de la Honorable Corte Constitucional. A los 11 meses, después de someterla a su estudio legítimo necesario para que dé vida a esta reforma pensional, la Honorable Corte Constitucional la devuelve al Congreso para que supere un análisis de forma en el debate de la Cámara. Pero es que han transcurrido 11 meses. En esos 11 meses han podido pasar 11 mesadas de bono pensional para 3 millones de colombianos. Una rebaja en las semanas de 25 semanas para las mujeres y muchas circunstancias más. Pues ahí está entonces el tema, 4 de la mañana, 25 minutos. Doctor Palacio, por favor, se pone los audífonos porque ya le vamos a dar la bienvenida a nuestros oyentes, que son quienes también hacen parte fundamental de ese espacio. Don Carlos Salazar, desde Pasto, ¿qué tal? Don Carlos, buenos días, bienvenido. ¿Don Carlos está por ahí? ¿Don Carlos? Bueno, parece que no está por ahí, don Carlos. 601-2200-727. Vamos a dar la bienvenida, mientras que logramos a don Carlos, a don Roger Maestre, está en Valledupar. Don Roger, un placer tenerlo con nosotros, bienvenido. ¿Cuál es su pregunta? Sí, buenos días. Bueno, mi pregunta es, el gobierno de Gustavo Petro quiere acabar con los fondos de pensión, pero lo que yo pregunto en sí es si cuando la persona es pensionada y la persona muere, la pensión también se termina o le queda a alguien la pensión. Esa es mi pregunta. Gracias, don Roger. Quédese por favor ahí, que ya nuestro invitado, el doctor Palacio, le responde. Roger, es una pregunta muy interesante para quitar la duda de muchas personas que creen que la pensión de sobreviviente. Primero que todo, los fondos privados no terminan, no se acaban, porque las personas, varones que tengan más de 900 semanas y las mujeres que tengan más de 750 semanas, hay visto bueno o exequibilidad de la Corte Constitucional que están afiliados a un fondo, seguirán afiliados a un fondo privado. Lo que sí pasa es que la mayoría de personas afiliadas a los fondos que ganan de menos de 2.3 salarios mínimos obligatoriamente pasan, si no tienen la transición, a colpensiones. Y este es el 80% de los afiliados a los fondos. Con reforma no se ha quitado y pervive la pensión de sobreviviente, es decir, el colombiano o extranjero que cotice en Colombia y tenga más de 50 semanas y esté afiliado cotizante y fallece. Su grupo familiar es beneficiario de la pensión de sobreviviente, tanto en los fondos privados como en colpensiones. Igual, ante el fallecimiento de un pensionado de un fondo privado o de colpensiones, su grupo familiar será beneficiario de la pensión de sobreviviente. La reforma pensional para nada tocó 3 situaciones. Primero, la situación y derechos adquiridos de los actuales pensionados de Colombia. Segundo, no afectó para nada la pensión de sobreviviente. Y tercero, no tocó para nada
la pensión de invalidez. Ahí está, querida Narda, ¿cuál es su pregunta? Gracias, querida Gloria. Oscar Iván, buenos días. Y quisiéramos saber, por favor, papel en este proceso de cambio que busca el gobierno, reforma pensional de la Corte Constitucional. ¿Cómo está en estos momentos la reforma? ¿En qué estado se encuentra ante la Corte Constitucional? Y cómo explicarle a los colombianos este proceso luego de que el Congreso viene trabajando en el tema, Oscar. Muchas gracias. Con gusto, Gloria. La Corte Constitucional hace poco más de un mes devolvió a la Honorable Cámara de Representantes la reforma. Primero que todo, la suspendió la reforma, y la reforma estará suspendida porque el mismo auto de la Corte lo dice, hasta que ella determine la exequibilidad o no de la reforma pensional, ley 2481, pero dejó con efectos permanentes 2 artículos. El artículo 12, que permite que las personas se sigan trasladando, aunque la fecha se venció en febrero de este año 2025, las personas que quieran escoger una CAI, que es las entidades similares a los fondos privados, donde van a manejar las sumas, el excedente de 2.3 salarios mínimos de los cotizantes en Colombia, que son el 20% de ellos. Ese está vivo y tampoco está suspendido, y está actuante uno muy importante, repito, en el artículo 76 de la reforma pensional, que permite que una persona que tenga más de 900 semanas si es varón, o 750 semanas si es mujer, puedan trasladarse, y tenga el varón menos de 62 años y la mujer menos de 57 años, puedan trasladarse sin ninguna complicación, solo con una previa asesoría que es formal, de Colpensiones a los fondos privados y de los fondos privados a Colpensiones. Hoy, 6 de agosto de 2025, eso está vigente. Extrañamente, estos 2 artículos quedaron vigentes, y a mí, como estudioso y abogado, denota que el criterio de la Corte es que la reforma va a pasar sustantivamente en la mayoría de todos sus artículos. Ahora bien, es un llamado de atención respetuosísimo, lo hace un abogado, litigante, defensor de las causas sociales, que algo que toca el alma del pueblo colombiano más necesitado, que son el bono solidario de 225.000 pesos, no debe esperar más. Está afectando a 3 millones de colombianos que, haber sido aprobado hace 6, 8 meses, hoy estarían recibiendo esas mesadas que tanto alivian, porque los va a sacar de la indigencia a unos y a otros de la pobreza económica. Invito y solicito respetuosamente a la Honorable Corte Constitucional que aspectos como el primer pilar sea definitivo. También en qué se están afectando las mujeres con este larguísimo estudio de la Corte Constitucional, que apenas lo inició y no dice cuándo va a ser. O sea, vamos a llegar a 15, 16 meses sin reforma. Ese es de las mujeres. No olvidemos que la 2481, para este año 2025, las mujeres se pensionan con 1.275 semanas en Colpensiones y 1.135 semanas en los fondos privados. Realmente la Corte es juiciosa, es respetable, es el máximo organismo de control de constitucionalidad en Colombia, pero qué bueno que piensen en 3 millones de personas colombianas pobres de la tercera edad, que hoy son afectadas con la demora del bono pensional. Listo, así es, reducir la pobreza, que es importante, ¿cierto? Porque pareciera muchos críticos y críticas dicen, no, es que 225.000 pesos no son nada, pero realmente sí solucionan mucho en la vida de las personas que hoy no los reciben, porque es alimentación, es la posibilidad de un pagadiario, es realmente sí tiene realmente un impacto
en la economía de quienes hoy lo pueden recibir? Camila, en la economía y en la macroeconomía de Colombia, porque son 7 billones del Estado. No nos debe avergonzar ni criticar que de dónde sale esa plata. Sale plata para la diplomacia, la guerra, sí. Se pierden 40 billones en corrupción en Colombia en los últimos 20 años, no es cifra de este gobierno, es de todos los gobiernos. ¿Por qué no atender esta urgencia manifiesta de 3 millones de colombianos? Es mucho más que eso. Sí, así es, coincidimos. Gracias por sus palabras. Démosle la bienvenida a uno de nuestros teleoyentes, Óscar Forero desde El Espinal. Muy buenos días, cuéntenos cuál es su inquietud o su opinión. Don Óscar. Don Óscar Forero, ¿está por ahí? Bueno, escuchamos el ambiente, pero seguramente dejó el celular por ahí a un ladito. ¿Don Óscar? Bueno, parece que no está con nosotros. 601-2207-27 o también el más 571-2207-07, que es la vía WhatsApp, Camila. Así es, vamos con don Omar Meneses. Don Omar, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días a ustedes y al doctor. Quería preguntar lo siguiente. Doctor, ¿cómo afecta la reforma pensional el magisterio? Porque hay profesores que tenemos determinadas número de semanas sin colpensiones y otras con el magisterio. Nos pensionaríamos por ley 100, pero no sé si todos estos profesores deben de cumplir las 1.300 semanas o es posible que la reforma pensional los pensione con menos de 1.300. Muchas gracias. Profesor, un feliz día. La reforma pensional no afecta para nada a los regímenes especiales que en Colombia son básicamente de magisterio, de los maestros de Colombia, de los soldados, fuerzas militares y policía de Colombia. En el magisterio sabemos que desde 2003 todos los profesores vinculados después de junio de 2003 hoy se integran a sistema pensional normal, 1.300 semanas los varones, 1.300 semanas las mujeres, solo que la edad excepcionalmente para renovar el aspecto generacional es a los 57 años. Y hacia atrás, ese IFOMAC que perviven todas las prestaciones sociales y todas las situaciones de pensión de los maestros. No los toca, pero yo sí pensaría que las mujeres profesoras nombradas después de 2003 sí las afecta positivamente, porque por el derecho a la igualdad seguramente sus semanas cotizadas van a rebajar 25 semanas por año. No la afecta para mal. Usted habla de las mujeres y me parece un tema también fundamental hablar de mujeres. Y justamente una de ellas está ahora en la línea, doña Carmen. ¿Desde dónde nos llama doña Carmen? Bienvenida. ¿De dónde, doña Carmen? Me parece un tema también fundamental. Doña Carmen, debe bajarle el volumen o al televisor o al radio, no sé. Por favor, bájale el volumen, tranquila, bájale el volumen al radio o al televisor. Por donde esté escuchándonos, bájale el volumen y se queda solamente con el sonido del teléfono. Doña Carmen. ¿Ya? Yo la espero, no se preocupe. Vamos a esperar. Siempre que nos llamen, por favor, bájenle, exacto, el volumen al televisor o al radio para que no se retroalimente, ¿no, doña Carmen? ¿Ahora sí me escucha bien? Ya le bajé. Ah, muy bien, ahora sí estamos muy bien. ¿Cuál es su inquietud y bienvenida? ¿Desde dónde nos llama, doña Carmen? Ya. ¿Desde dónde nos llama, doña Carmen? De Bogotá. Muy bien, la escucha aquí nuestro invitado. ¿Puedo hablar? Sí, claro, ya, por favor. Ya, buenos días, mi nombre es Carmen Avendaño, tengo 74 años de edad, actualmente me encuentro afiliada a Colpensiones y allí tengo 1.173 semanas.
me conviene, pues en el momento me puedo trasladar a Colfondos y si me conviene. Ahí está. Muchas gracias, Doña Carmen, gracias por su pregunta tan concreta que beneficia a miles de oyentes y televidentes. Primero, ya usted, de acuerdo a la norma del artículo 76, no la reciben en un fondo privado, porque el artículo 76, usted está sobrada de semanas, pero necesitaba ser menor de 57 años para poderse trasladar a Colfondos. Igualmente, el varón tiene que ser menor de 62 años para poderse trasladar de Colpensiones a un fondo privado o viceversa. A usted le figura la norma, en caso de ser declarada exequible por la Corte Constitucional, es para la pensión a las 1.275 semanas este año o 1.250 semanas el año de 2027, o también por ser mujer mayor de 62 años y tener más de 1.000 semanas, también le figura la pensión que denominan coloquialmente fiada, que es una pensión anticipada en un 80% de un salario mínimo hasta que usted complete las semanas. Le tocó seguir cotizando, hacer el esfuerzo a su edad. Es duro, esto refleja la tragedia de Colombia, que estamos envejeciendo sin pensión, pero ya hay una luz de esperanza más clara para usted. Usted, doña Carmen, también podría hacer un ejercicio financiero que lo trae la norma y es posible, está desde la ley 100, que llama cálculo actuarial. Es decir, ubicar en su historia laboral, buscar, estamos para colaborar en eso, qué semanas le dejaron de pagar, qué semanas están en deuda presunta, cuántas semanas están en mora o qué empleador no le pagó. Y si usted tiene ubicado a ese empleador, sea público, sea privado o sea una persona natural, podemos reclamar a las buenas para que pague ese cálculo actual de las semanas que no le pagó y que hoy le faltan para completar su pensión, o no tan las buenas con una demanda ante un juez de la República. Usted está a puertas de pensionarse, qué bueno que la reforma debida rápidamente en la Corte Constitucional. Listo, 4:40 de la mañana y vamos a leer algunas preguntas que nos hacen llegar también a través de YouTube. Tenemos aquí, por ejemplo, una pregunta que nos dicen: ¿cuál es la diferencia entre la reforma pensional y la ley 2381 de 2024? Otra persona nos pregunta, doña Estela Ramos: señoritas, quisiera saber, las personas que tenemos menos de 200 semanas y casi ya la edad de pensión, ¿qué sucede con estas personas? Y hay otra persona que a través de las redes sociales nos pregunta: ¿qué es la reforma pensional? Entonces, si quieren, empecemos por esa, pasamos por cuál es la diferencia entre la reforma pensional y la ley 2381 y luego las 200 semanas. Es lo mismo, es lo mismo. Okay. Solo, pero es bueno hacer una aclaración, esta reforma pensional es muy peculiar, prácticamente no se tocó ni la reforma, ni la pensión de invalidez, ni la pensión de sobreviviente. Se centró en el envejecimiento de los colombianos y en ese sentido se abrió. Primero, ya los colombianos que coticen o tengamos la obligación de cotizar hasta 2.3 salarios mínimos, es un monopolio de Colpensiones, que es el fondo público de los colombianos. Y ese dinero, contrario a lo que dicen que se lo va a gastar el gobierno en sus necesidades, ni ni los futuros gobiernos, ese dinero va a ser administrado en una forma especial y con unas personas preparadas para ellos por el Banco de la República, para garantizar que el dinero de Óscar Palacio, de María Pérez, de todos los colombianos estén a buen recaudo y no pase lo que pasó con el Seguro Social hace 35 años, que se fueron en acciones del Banco Central Hipotecario y de una compañía aérea que luego desapareció. No, es dinero a buen recaudo por el Banco de la República,
que lleva 101 años administrando la soberanía del peso colombiano y la inflación hace 32 años. En segundo lugar, el cambio es que ya no es una competencia a muerte entre los fondos privados y Colpensiones, sino que son roles diferentes. Colpensiones sí o sí hasta los 2.3 salarios mínimos. Y de los 2.3 salarios mínimos hacia arriba son las ACAI, que son formas modernas en los actuales fondos privados de pensiones que van a administrar esos 10, esos 15, ese millón de pesos la persona que cotiza alto, para cuando cumpla la edad de pensión, Colpensiones le dé su mesada adicional a esta inversión que durante 20, 30 años. También esta reforma pensional trae una figura importante que llama la transición a los colombianos que por la densidad de sus semanas, no es ni por la edad, 900 semanas o 70, 50 semanas ya lo hubieran cotizado, se les aplicará la actual ley, si ellos quieren así, porque en el caso de doña Carmen, para poderse pensionar, que tiene 79 años y 1.100 semanas, para poderse pensionar, tiene que renunciar a la transición, porque cosas o aspectos como los 3 hijos por mujeres para incentivar la maternidad y un homenaje y una necesidad socioeconómica de prevalecer la maternidad, le rebajan por cada un hijo hasta 3 hijos, 50 a 150 semanas. Y segundo, las mujeres le rebajan las semanas. Entonces, en ese sentido sí hubo un cambio importante. El cambio más importante de la actual reforma son los pilares. Primer pilar, el solidario, a los más pobres. Ya el gobierno, el Estado, la sociedad, los congresistas, por fin reconocieron que el 75% de los actuales colombianos no se van a pensionar. Reconocieron que hoy hay 5 millones de personas con el cumplimiento de la edad que tampoco se van a pensionar. Este primer pilar solidario va encaminado y es puro presupuesto, no hay que mentirles ni sentir vergüenza por eso. Es puro Tesoro Nacional, en la primera instancia 7 billones de pesos que los van a sacar de la línea de la indigencia con ese bono de 225.000. Lo ideal es que en próximas reformas tributarias o contextos económicos o pensionales sea sacarlos de la línea de pobreza económica que hoy es de 450.000 pesos mensuales. Eso es lo ideal. Y hago un llamado que cuando esta ley sea aprobada completamente y nos saque esa angustia de que no se cumpla este año con esas mesadas, las entidades territoriales como Bogotá, como Medellín, como los que tienen regalías, pueden constitucional y legalmente asignar también recursos de su presupuesto para pagar incentivos a las personas envejecidas y pobres, y así se sacan de la línea de pobreza. Verbo y gracia, son 225.000 pesos que va a dar el gobierno nacional. Perfectamente el departamento de Antioquia está iniciándolo en una micropoblación, pero muy significativo, también a personas muy pobres, darles 200.000 pesos. Entonces así completarían la línea de la pobreza. Es que la línea de la pobreza es una obligación del Estado de superarla. ¿Y la de la señora? La de la señora, gracias Camila, esa memoria suya. Los colombianos y colombianas que hayan cotizado menos de 300 semanas pueden retirar sus aportes. Y eso no lo eximen. Si está en línea de pobreza,
de también ser beneficiario del bono pensional solidario de 225.000 pesos. Ahí está, doña Estela Ramos, su respuesta. Pues que falta mucho, Camila. Y las de las otras personas que, gracias por conectarse, acá también nos agradecen, dicen buenos días, feliz amanecer, gracias por mantenernos bien informados, sobre todo a los que vivimos lejos y tenemos pocas oportunidades de informarnos bien. Gracias a nuestro súper invitado que permite esta madrugada resolver estas dudas que sabemos son esenciales para ustedes. Glory. Querida Narda, entonces ahí usted tiene un cuestionario completo, vamos a ver qué pregunta le tiene al doctor. Gloria, gracias. Bueno, Oscar, dos preguntas básicas. Con la reforma actual, con la reforma impulsada por el gobierno nacional en estos momentos, ¿quiénes se pensionan? ¿Cuál es ese proceso de pensión y para qué tipo de colombianos, de capas de la población? Y por otra parte, por favor, hablemos de la bomba pensional. Nosotros como periodistas venimos cubriendo desde hace al menos 10, 15 años a los presidentes, hablando y a los ministros de Hacienda, sus ministros de Hacienda respectivos, de la bomba pensional. Ese es uno de los motivos por los cuales hoy la reforma se presenta, ¿no? Queremos información acerca de eso. Muchas gracias. Narda, ese editorial La Bomba Pensional, yo recuerdo un periódico académico, yo escribí eso hace 14 años, pero la bomba pensional tiene algo de cierto y algo de fantasía. En Colombia no ha habido bomba pensional, a pesar de que se invierten 80 billones de pesos, todo el contexto pensional en pagar pensiones. El soldado de 37 años o 38 años que acaba de pensionarse con asignación de retiro porque sirvió a la patria como profesional 20 años, es una pensión de 50 años, lo menos. ¿Y por qué no hay bomba pensional en Colombia? Por algo muy triste. Porque es que solo se está pensionando el 25% de los colombianos. Entonces, el Estado, aunque es costoso, es algo importante del Producto Interno Bruto, es algo muy importante, en casi el 20% del presupuesto general de la Nación, la Nación ha ido pagando y los fondos privados han sido entidades buenas. ¿Buenas en qué sentido? Que hoy administran 480 billones de pesos, de los cuales 400 son de rendimiento. Pero todo pensionado en Colombia, sea de Colpensiones o de los fondos privados, son subsidiados por el Estado colombiano. Tarde o temprano, los pensionados de los fondos privados también van a ser subsidiados. Entonces, el gobierno y los congresistas dijeron, si van a ser subsidiados por los colombianos, pongámosle a esto un fin, que sea el Estado a través de Colpensiones el garante y monopolio hasta 3.200.000 pesos de hoy de las pensiones en Colombia y que sean las entidades privadas que administren estos fondos hasta que la persona cumpla la pensión de vejez. Situémonos en vejez, no en invalidez ni en sobreviviente. ¿Y qué es la tragedia? Que la exclusión ha sido una excusa legítima para que no hayan problemas fiscales. Nos imaginamos si hoy se duplican las personas con un salario mínimo y pasamos de 1.500.000 pensionados de los 2 millones que hay que tienen un salario mínimo a 3 millones. Van a haber dificultades macroeconómicas y financieras del Estado. Por eso es necesario decir, toda reforma pensional depende no solo de la voluntad del gobernante, sino de 3 situaciones definitivas. Primero, derrotar la informalidad. No va a haber con qué pagar y sí puede haber una bomba pensional si Colombia no derrota la informalidad laboral, que hoy ronda el 60% en las ciudades y el 90% en el campo. La informalidad es no pagar pensión, no pagar salud, no pagar prestaciones sociales, no tener un contrato. Ese señor que tiene una tienda y no está en la Cámara de Comercio, tiene permiso, no tiene la trazabilidad en ninguna circunstancia de la vida y menos en lo laboral. Es la gran tragedia de Colombia, ese reto de lo que falta de este gobierno y de los gobiernos que vienen y de la sociedad, la informalidad. Segundo,
el crecimiento económico. Un país que nos damos por bien servido ante la coyuntura internacional, que crecer al 2 al 3%, Colombia necesita crecer al 4, al 5, al 6% para generar más riqueza, más tributos al Estado y que pueda administrar el régimen de prima media. Y tercero, la demografía. Colombia ha envejecido notablemente. En 1967, cuando empezó el Seguro Social a pagar masivamente pensiones, porque anteriormente eran las empresas directamente, los colombianos teníamos una esperanza de vida de 60 años. Hoy hay una buena noticia en esta madrugada, 76 las Camilas y la Elizabeth y 75 los Oscarián. Entonces hemos aumentado la esperanza de vida en un 25% en 58 años. Importante. Y va aumentando cada 5 años. Pues estamos envejeciendo y envejecer es un esfuerzo en la salud pública, en la economía, en la vivienda, en la recreación de las personas adultas mayores y en Colombia tristemente de los adultos mayores que hoy 8.200.000 personas tienen más de 60 años, incluidas las mujeres, solo 2.500.000, no por vejez, la mayoría por vejez, por invalidez y sobreviviente. La bomba pensional no es algo exótico, puede darse si no se superan estas 3 graves situaciones: demografía, pocos nacimientos. Una mujer hace 60 años, 58 años, era 7.5 hijos en su vida reproductiva, hoy es 1.6 hijos. Y también un dato muy importante, el campo lo habitaban el 42% de los colombianos hace 60 años. Hoy el 23% de los colombianos habitan el campo y cada día desciende menos. 4 de la mañana, 55 minutos. Nosotros tenemos un espacio importantísimo de 5 minutos en este momento porque debemos ir a una pausa a las 5 en punto, doctor Palacio. Y queremos hacerle una pregunta de un oyente. Bueno, vamos a pasar una preguntita de un oyente a ver si alcanzamos a pasarla antesito de ir a la pausa. Don Lucho López, ¿dónde está? Buenos días, bienvenido. Yo me encuentro en Pacho, Cundinamarca, y la pregunta mía es, desafortunadamente yo no tuve un fracaso y perdí una casa por allá en Bogotá y quedé mal. Tengo una hija que está en Bogotá, pero ella me paga un seguro de 110.000 pesos y el seguro lo puso a nombre mío y por eso no me han podido dar el bono pensional, el bono de 225. ¿Cuál es su inquietud exactamente? Porque tenemos 3 minuticos. A ver si yo puedo rescatar ese bonito de 225. A ver si puede rescatar el bono de los 125. En Colombia hay una circunstancia que los legisladores han sido tímidos y los gobiernos territoriales aún peor. Una persona fue a mi oficina ayer, 72 años, estrato económico bajo, junto con 7 hermanos, heredaron una casa que hoy vale 140 millones de pesos. Ella es la menor y tiene 70 años. Y por figurar como propietarios en una herencia mínima de una casa que no pasa de 120 millones, 7 hermanos no tienen auxilio. Por favor, esa tabla de SISBEN hay que reformarla para focalizar el pobre. Lo mismo en la estratificación, porque eso no está permitiendo que lleguen a muchas personas que verdaderamente necesitan el bono pensional. Yo intentaría, don Lucho, una tutela, pero como aquí estamos dirigiéndonos a más de 1 millón de colombianos, es rogarle a las autoridades que cumplan su imperativo constitucional de focalizar los subsidios sin tanto amarre. Hay una cosa más triste, en Colpensión, en la pensión familiar, que era para 400.000 personas en estos 10 años, que ha sido una buena reforma en esta ley. Ahora le explico 10 cosas buenas de la reforma pensional. Solo hay 1.500
personas con la pensión familiar, porque usted tenía 1.030 semanas con su esposa, era pobre, tenía la edad y tenía cotizada más de 30 semanas antes de los 45 años, porque en Colpensiones les pusieron como un tute los requisitos para la pensión familiar, pero si iban a su casa y encontraron un televisor a color, ya no era sujeto de subsidio. Aquí hay que poner el dedo en la llaga. Señor presidente, si no estructuramos el SISBEN para que lleguen los más pobres y sin ataduras tontas o duras o burocráticas, esto no va a funcionar. 4 de la mañana, 58 minutos, vamos a una pausa, pero recuerden, ustedes pueden seguir llamando 601-2207-27, enviando sus preguntas por el YouTube o también por el WhatsApp, más 571-2207-07. Ya regresamos. En cada paso que das, en cada oportunidad, nosotros llegamos contigo. Con créditos para la economía popular sin necesidad de historial crediticio. Acércate a nuestras oficinas. Banco Agrario de Colombia. Crecer juntos es posible. El paisaje rural colombiano suena a pujanza, labor y amor por la tierra. Las voces que le dan vida se escuchan en el campo en la radio. Estás viendo El Campo en la Radio TV. Señal Colombia, la señal de la gente. Pepe Mujica, político, floricultor y expresidente de Uruguay. Los pueblos latinoamericanos están condenados a unirse o a ser sometidos. Donde el pueblo habla, la historia cambia. Radio Nacional de Colombia. Señal Colombia, la señal de la gente. Llega a Señal Colombia, Tesoros Olvidados, segunda temporada. La serie inmersiva con la que abrirás las puertas que te llevarán a viajar por el tiempo y a desentrañar entre ruinas los secretos detrás de 6 lugares colombianos abandonados, llenos de misterio e historia. Tesoros Olvidados, segunda temporada. Sábado 16 de agosto a las 6 de la tarde. Un producto del mercado de coproducción de Hipernex Media y Señal Colombia, la señal de la paz. Por primera vez, el equipo periodístico de Señal Colombia subió a lo alto de la Sierra Nevada para cubrir el acto de pagamento. Esta es la primera transmisión que realizó el sistema de medios públicos, siendo el primer medio de comunicación en la historia de la televisión y la radio en Colombia en hacer una transmisión en directo desde Ciudad Perdida. Una transmisión histórica donde Colombia fue testigo de la ceremonia ancestral en homenaje a los pueblos indígenas originarios. Que lo que venga sea un encuentro entre culturas. 500 años de Santa Marta. Señal Colombia, la señal de la paz. Este jueves festivo 7 de agosto, 8 de la noche. Las grandes voces del joropo estarán por Radio Nacional de Colombia y Señal Colombia en la repetición del evento musical Voces del Joropo. Invitados: Jorge Albarracín León, Reinaldo Armas, Luis Silva, Aries Bigot, Germán Fleitas Veroes, César Orellana, Julián Indriago Díaz, Pelón Flores, José Rolando Díaz Anare, Elio Manuel Molina Sosa, El Cholo Valderrama, Jorge Guerrero. Radio Nacional de Colombia y Señal Colombia, la señal de la gente. Maestro y jurado internacional, capturó a la Colombia inédita y la divulgó en una sola visión para el mundo. Santiago Harker, el explorador.
No te pierdas la segunda parte del Fotógrafo, cuyo legado ha sido documentar a Colombia desde su cotidianidad, con notas poéticas y divertidas, logra preservar la belleza para el futuro. El álbum de los fotógrafos, la primera serie documental sobre la fotografía en Colombia, coproducida junto al Museo Nacional de la Fotografía, Fotomuseo, miércoles 6 de agosto a las 9:30 de la noche, por Señal Colombia, la señal de la paz. Estás viendo El Campo en la Radio TV. Señal Colombia, la señal de la gente. Estamos donde se cultiva la tierra para cosechar los productos que alimentan a todo un país. El Campo en la Radio. En cada paso que das, en cada oportunidad, nosotros llegamos contigo. Con créditos para la economía popular sin necesidad de historial crediticio. Acércate a nuestras oficinas. Banco Agrario de Colombia. Crecer juntos es posible. Muy bien, 5 de la mañana, 4 minutos en Colombia. Especial sobre la reforma pensional en nuestro país. ¿En qué se encuentra este proceso de cambio que busca impactar a cientos de miles de colombianos, especialmente a comunidades vulnerables? Y retomamos en este sentido el diálogo con Óscar Iván Palacio, nuestro experto, consultado e invitado personaje en el día de hoy. Óscar, así las cosas, quisiéramos insistir en el tema de la bomba pensional. ¿Ha sido entonces un sofisma lo que han planteado anteriores gobiernos en el sentido de que podría de alguna manera generarse una falta de recursos para cubrir las obligaciones pensionales que el Estado tiene con su población pensionada y próxima a pensionarse? ¿Por qué se habló entonces en el pasado de bomba pensional, Óscar? Narda, gracias, esperando su pronta recuperación. Gracias, entonces, querido Óscar. Sí, la bomba pensional hoy nos gasta 80 billones de presupuesto y algo de los fondos privados va a pagar 2.560.000 pensionados, que es la cifra que hoy tiene Colombia. Esto cuesta mucho. Pero realmente, si en Colombia las personas cotizaran masivamente, solo está cotizando el 25% de los que deben de cotizar, no tiene por qué haber bomba, porque ese dinero va para inversiones, se invierte y es un ahorro intergeneracional y personal. Obviamente, como lo dije ahora, Narda, y todos los televidentes, hay 3 fenómenos a superar. La informalidad, que es la tragedia económica de Colombia, la falta de un desarrollo suficiente de crecimiento económico, 5 o 6%, y empezar a modular la tasa de crecimiento demográfico, porque hoy Colombia está envejeciendo y se ha reducido la natalidad, que afortunadamente y gracias a la diáspora de 3 millones de venezolanos del año 18 al 22, hoy somos 52 millones de colombianos. Ahí hay un tema bien interesante también. No sabemos si somos 4, 5, son 6, 7 millones de colombianos en el exterior. La mayoría no se está registrada en el censo, porque no están en Colombia cuando en el último censo. Y segundo, tienen la posibilidad de cotizar en Colombia, en salud y en pensiones, que ayudaría mucho, y también de pensionarse en el país donde viven. El fantasma de la bomba pensional siempre tiene algo de realidad y algo de fantasmal. Si el país crece, si la informalidad disminuye y si la demografía se mantiene en los niveles normales, no tiene por qué haber bomba pensional, porque debe de haber capacidad de ahorro de los colombianos. Así es, la capacidad de ahorro de los colombianos es un derecho, pero termina siendo un privilegio. Solamente unas pocas personas. El 25%. Colombia tiene 25 millones de personas en edad de trabajar, en situación de trabajar. Está cotizando entre 9 y 10.
incluimos el 1.000.000 de empleados públicos. Imagínense. Entonces, ¿qué pasa? Pero hay una cosa muy interesante. Pongámonos en el diario, ¿cómo decirle a un campesino jornalero que no tiene tierra, sino que tiene su vecino, tiene su familia, que no se gana el mínimo, que quiere pensionarse, quiere todo 40 años, ¿cómo me ayudan para pensionarme? No un auxilio ni bono solidario. Pues ese campesino hoy, varón de 40 años, varón de 25 años, tiene que pagar alrededor de 460.000 pesos mensual para tener algún día derecho a la pensión de vejez o invalidez o riesgo de muerte. Igualmente, un señor en la ciudad de Bogotá, en su cumpleaños hoy, 487 años, amo a Bogotá, soy antioqueño porque nos recibió a todos, a extranjeros, antioqueños, boyacenses, tolimenses, bayunos, costeños, y no raramente, hace 500 años casi, se encontró Federman, Belalcázar y González Jiménez de Quesada en Bogotá. Es la ciudad de todos y aloja hay 32% de los pensionados de Colombia. Pero insisto, ¿cómo hacer que un señor de una chaza, de las miles de chazas que hay en Colombia, o de un trabajo que no gana el mínimo, pague seguridad social si tiene que pagar 480.000 pesos? Los varones en Colombia tenemos que desembolsar entre 450 a 480.000 pesos. El 80% de los colombianos que trabajan como independientes no tienen como eso. Hay que pensar en reducir, en dejar la salud subsidiada para todo el que tenga un mínimo y no sea trabajador formal. Y segundo, que no pase del 5% el ahorro pensional, porque la verdad es que en Colombia las leyes están para que nos pensionemos todos, pero la realidad económica y de desigualdad no lo permite. Desigualdad, una Colombia que realmente garantice los derechos fundamentales de las y los colombianos. Vamos con Wilson Guzmán desde Nariño. Muy buenos días, don Wilson, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Un saludo muy especial a todos ustedes y a la Radio Nacional de Colombia, pues que nos enseña cada día cosas bonitas a los campesinos. Un saludo pues grandote desde acá, ¿no? Gracias. Cuéntenos cuál es su inquietud o cuál es su opinión en el día de hoy. Bueno, mi pregunta es sencilla. Tengo 1.238 semanas cotizadas. ¿Tengo derecho a pensión? ¿Qué edad tienes, por favor? 50 años. Sí. Haga todo el esfuerzo de llegar a 1.300 semanas, porque el varón para la pensión de vejez necesita 1.300 semanas. Obviamente que cuando llegue a su etapa a los 65 años, no a los 62, de acuerdo a la ley que está en estudio, tristemente todavía en estudio, le pueden anticipar la pensión, pero lo ideal es que usted cubra las 1.300 semanas. ¿Y por qué? Porque en caso, cuando uno está cotizando para la pensión de vejez, también lo está haciendo para el riesgo de muerte e invalidez, y si usted ya ha pagado las 1.300 semanas y llegara a suceder la invalidez o la muerte, uno tiene jurisprudencialmente cómo reclamar estos dos requisitos porque le suceden antes de su pensión de vejez. Estás a 62 semanas de cumplir las semanas cotizadas, sin redundancia, necesita la edad. Es importante siempre cotizar, así se tengan las semanas. 5 de la mañana, 11 minutos. Don Carlos Salazar desde Pasto, buenos días, ¿cómo está? ¿Cuál es su pregunta? Muy buenos días, Glorita, buenos días a Camila, Narda, al invitado de esta mañana. Lo he estado escuchando desde que inició el espacio. Bastante interesante el tema que están tratando el día de hoy. Antes de hacer la pregunta, Glorita, pues me uno a su felicitación por el aniversario y cumpleaños de la ciudad de Bogotá, que hoy está de aniversario, está de plácemes. Y quiero también mencionarle que hoy 6 de agosto también está de cumpleaños nuestro departamento de Nariño.
121 años de creación del departamento de Nariño, hoy 6 de agosto. También un departamento rural, usted bien sabe que es un departamento agrícola y que siempre pues se ha caracterizado en este punto del campo. Bueno, mi pregunta para el invitado tiene que ver con lo siguiente. Yo lo pongo a caso personal. Yo llevo cotizando ya, superé ya las 1000 semanas de cotización en pensión. Tengo entendido que, y según lo menciona, uno tiene que cumplir 1300 semanas. Sí. Pero si uno no alcanza hasta llegar a las 1300, la edad que él menciona para los hombres, ¿qué toca hacer o qué proceso se puede hacer para uno acceder a los beneficios? Yo, por ejemplo, la mayor cantidad de semanas que he cotizado ha sido como persona soltera. Ahora ya estoy casado y yo pues ¿cómo puedo hacer, por decir algo, que mi esposa o mi hija hereden la pensión, dado el caso de algún asunto post-mortem que le llaman, porque existe ese modelo? Sí. Entonces, ¿qué puede hacer uno cuando uno cumple las semanas y no tiene la edad? Primera pregunta. Y segunda, ¿cómo heredan la esposa, el cónyuge, los hijos, esa pensión que uno tiene? ¿Qué edad tiene, distinguido oyente? Un gusto. Voy a cumplir 45 años. Bueno. En Colombia es importante tener 1000 semanas pensando en la pensión de vejez si tiene 65 años, los varones, porque si no alcanzó las 1300, le anticipan la pensión. Con 1000 semanas, si usted llega a las 1300 semanas, es un imperativo que siga cotizando. ¿Por qué? No solo para ajustar la pensión de vejez, sino que mientras uno está cotizando, sucede riesgo de invalidez o de muerte. De invalidez es para que usted tenga una pensión hasta que se recupere, o vitalicia si no hay recuperación. Y se necesita haber cotizado 50 semanas en los últimos 3 años en que se declaró esa invalidez. Igual sucede con el riesgo de muerte. Para que un colombiano de 40 años, tan joven como usted y juiciosamente cotizando, que ya casi 20 años cotizando, si llegara a fallecer, es necesario que haya cotizado 50 semanas en los últimos 3 años para que su grupo familiar tenga la pensión de sobreviviente. La pensión de sobreviviente y la pensión de vejez para nada los afectó la actual ley de reforma pensional. Entonces, si usted sigue cotizando, no solo cumple las semanas para la pensión de vejez, sino que está garantizando el seguro de invalidez o de muerte para su grupo familiar. Cotizar paga, es que es una tragedia que la gente no pueda cotizar porque no pueden tener las 50 semanas para el riesgo de invalidez o muerte, y lo vivimos a diario con tanta muerte de motociclistas, que son 6.000 personas que fallecen al año, o con el COVID, personas de 35, de 30 años que no alcanzaban las 50 semanas. Mañana 16 minutos, 5 de la mañana 16 minutos a esta hora del día. Gloria Cortés, departamento de Nariño. Muy buenos días, Gloria, qué gusto saludarla, a nuestra teleoyente a esta hora del día. Pregunta, por favor, para el doctor Oscar Iván Palacio. Muchas gracias. Buenos días, es un gusto haberlos escuchado, doctor, y los felicito a todos a ustedes que están ahí en la mesa. Aló. Hay que Sí. hay que bajar el volumen. Tengo una preguntita para el doctor. Es que yo estoy cotizando. Yo estoy ahorrando en concesiones, lo que pasa es que no me quieren cotizar allá en Ipiales. ¿Por qué? ¿Qué edad tiene? ¿Por qué no la dejan cotizar? Yo tengo 59 años. ¿Y no le reciben la cotización? No me quieren cotizar porque me dicen que es voluntario, que ahí no debo de cotizar. Voluntario la cotización. ¿Usted cuántas semanas ha cotizado en su vida? Pues que no me quieren cotizar porque cada que voy me dan la suma, nomás
Me dan la suma de, tengo que 2.810.000. Ah, usted está cotizando con lo que se llaman BEPS, que es una suma voluntaria que se vuelve en un microseguro y en una micropensión, cuando eso, no, usted acudir a la tutela. Gloria, dentro de las 10 cosas buenas de la reforma pensional, que las voy a enumerar, está eso para la señora Nariño. Estoy abrumado de alegría, no de tristeza, por la llamada de Nariño en su cumpleaños 121, y tienen una connotación tan importante. Sabe que he reconocido que es donde mejor se habla en Colombia, en América, el castellano, desde el punto de vista gramatical, departamento de Nariño. Maravilloso, maravilloso, y felicitaciones entonces a quienes también están de cumpleaños, así como Bogotá, que este 6 de agosto también está de cumpleaños. Vamos con algunas preguntas de los oyentes, vamos a ver quién está por acá con nosotros en línea. Vamos a ver, por aquí, buenos días, ¿con quién estamos? No tenemos más llamada. Entonces hablemos, doctor Palacios, si usted le parece. De memoria, vamos a hacer el ejercicio. Las 10 cosas importantes de esta reforma que pues esperemos muy pronto ya tenga su firma final. Hay bono solidario que va a llegar a 3 millones de colombianos vía presupuesto nacional, fondo de prosperidad, que saca de la miseria o indigencia a este número de personas adultos mayores. El bono solidario, el pilar solidario. Segundo, ya no habrán personas vetadas por la edad. En cualquier momento de la existencia se puede empezar a cotizar. Ya la señora de 59, 60, 62 años puede empezar a cotizar y la cubren la pensión de vejez, que es difícil por la edad, pero sí los riesgos de invalidez y muerte. Esa es una segunda situación. La tercera ventaja es que las mujeres van a tener la posibilidad de pensionarse con 1.000 semanas en un periodo paulatino de disminución de 25 semanas en Colpensiones y 15 semanas en los fondos privados, de aquí al 2036. La cuarta, muy importante, y ojalá se dé por el principio de igualdad a mediano plazo para los varones, y es la siguiente: las mujeres que vengan hasta un salario mínimo, que es el 60% de la población colombiana o menos, ya pueden cotizar a pensión y no están obligadas a cotizar en salud. Es muy importante eso, porque le va a permitir que la mujer mayormente se pensione y cotice para ello. Quinto, la pensión anticipada para las personas, hombres o mujeres que hayan cotizado 1.000 semanas, los varones con 65 y las mujeres con 62 años, y no puedan cotizar más, se les anticipa la pensión en un 80% de lo que le corresponden hasta que cubran las semanas pendientes. Sexto, hay una pensión muy especial y se llama la pensión especial de vejez por deficiencia, que le permite a una persona pensionarse hoy en día, varones y mujeres en los 55 años, si tienen 1.000 semanas cotizadas y tienen un 25% de deficiencia. La invalidez es un 50%, la mitad es un 25%, por decir algo, no es exacto, pero es así, y tiene una pensión común y corriente, sea de un mínimo, de dos mínimos, de 3 mínimos, pero para la mujer, en esta reforma pensional, necesita 50 años. O sea, le rebajó en 5 años. Entonces, mujer con la reforma que tenga 50 años, 1.000 semanas cotizadas y una deficiencia del 25% más, se puede ir pensionada sin ningún problema. Sexto, los colombianos en el exterior siguen cotizando sin ninguna dificultad. Se aclara el tema de ellos. Pueden cotizar salud y pensión,
o pueden cotizar solo salud o solo pensión. Séptimo, la pensión familiar ya no va a tener requisitos infames, como ese de que si tienen un televisor a color no califican porque necesita una calificación de CIBEN paupérrimo. Ya la pensión familiar necesita solo el complemento en los requisitos. 1.300 semanas entre los cónyuges o compañeros y tener la edad. Entonces se juntan sus aportes y dan una pensión familiar. Octavo, las mujeres pueden reclamar una rebaja de 50 semanas hasta 150 semanas si tienen entre 1 y 3 hijos, que estén o no estén vivos. Entonces eso hace que una mujer en el 2036 que tenga 850 semanas y que no está en transición y tuvo 3 hijos, se vaya pensionada con 1.000 semanas con el bono de los hijos. No se ha tocado la edad, sigue siendo 57 años. Octavo, la transición permite a los colombianos que tengan una expectativa con la actual norma, que es hasta 25 salarios mínimo la cotización, que se pueden pensionar con una pensión hasta el 80% de su ingreso, de que se le respete esto hasta el 2045 más o menos. Entonces suponemos, David hoy tiene 40 años, es neurocirujano, cotiza sobre 20 mínimos y tiene más de 900 semanas, se va a pensionar como se pensionan los colombianos hoy. ¿Vamos en el séptimo o en el octavo? En el octavo, va para el noveno. Se me está quedando, ahora recupero los dos. Bueno, ahí está Narda entonces con inquietudes también. Gracias, Gloria. 5 de la mañana, 24 minutos. Tenemos en la línea, Oscar, tenemos en la línea a Orlando Barrera. Buenos días, Orlando. ¿Y cuál es la inquietud para Oscar Palacio? Muchas gracias, merced. A ver, la consulta para el doctor es la siguiente. Yo aporté... ¿Cuál es la inquietud para Oscar Palacio? Muchas gracias, su merced, y un saludo cordialísimo para todos y cada uno de los presentes allá. La consulta mía es la siguiente. Yo aporté al seguro 480 semanas. Cuando cumplí los 60 años, entonces no tenía empleo. A esa época ya no tenía empleo, entonces hice la solicitud al Seguro Social, se me hizo un reembolso en 2 oportunidades, totalizaron 7,5 millones. Pero entonces la consulta mía es la siguiente: yo pagué el servicio militar, pagué en el servicio militar 2 años, no sé qué opción, qué posibilidades tendré para hacer efectivo estos 2 años. Eso, 1. 2, yo ya tengo ando en los 77 años y en el 2021 me afilié al CISBEN, me hicieron la visita, me dieron la calificación y esta es la hora que para el adulto mayor no ha sido posible que se me atienda para recibir los beneficios del adulto mayor. A ver dónde puedo acudir, un número telefónico, una dirección aquí en Bogotá, donde yo pueda ir a exponer mi caso, a ver si es posible que se me atienda. Ok. Distinguido oyente, primero, esos 2 años de servicio militar obligatorio han debido de ser contabilizado en las semanas de Colpensiones, que veo que no ocurrió. Ya Colpensiones difícilmente le va a devolver ese dinero, sería intentar, no es cosa fácil, que esos 2 años se vuelva una indemnización a través del ejército donde usted prestó los servicios. Segundo, lamento
que usted, por la necesidad económica, hubiera retirado la indemnización sustitutiva, porque hoy sería beneficiario del segundo pilar, que se llama el semicontributivo, que es bueno mencionarlo como en las cosas buenas. Las personas que coticen más de 300 semanas y menos de 1.000 semanas hasta 999 tendrán una renta vitalicia mucho mayor que la línea de la pobreza. Entonces, una persona con 700 semanas, con un salario mínimo, le pueden esperar una renta vitalicia mayor a 400.000 pesos. Es muy importante la renta vitalicia porque hay muchos colombianos que cotizaron, pero que no alcanzaron a lograr la pensión. Entonces, mi señor, vía tutela, usted tiene todo el derecho a solicitar al distrito que focalice su calificación para ser beneficiario de bono pensional. Un llamado al señor alcalde de Bogotá, a todos los alcaldes de Colombia, gobernadores, que por favor mejoren, no reinventen, porque eso es una norma, el SISBEN, pero que no obstaculicen, no amarren los derechos fundamentales de las personas porque porque están cotizando un hijo en el subsidio familiar, porque recibe 70.000 pesos de una donación. Es urgente para que esta reforma pensional en el pilar solidario funcione, mejorar y quitar los estorbos de la calificación de SISBEN. Y la tutela es una herramienta bendita porque afortunadamente los 8.000 jueces de Colombia sí saben que son los derechos fundamentales. 5:29 de la mañana, acá seguimos en este especial de reforma pensional y vamos con dos preguntas que nos hacen a través de las redes sociales. Nos dicen: buenos días para todos, la vez anterior que hablaron de pensiones hice esta pregunta pero no me respondieron. Me gustaría saber qué sucede en la reforma pensional con los regímenes especiales, y también nos preguntan cuánto tiempo se pueden tomar las entidades para entregar la pensión o el bono pensional. En la reforma pensional pues, se demora lo que la Corte estime, y las entidades que pagan pensiones en Colombia tienen 4 meses para la pensión de vejez. 4 meses desde que usted presente la documentación completa. Hoy en día se están demorando menos, 1 mes, 2 meses, otras 1 año, pues realmente el plazo legal para que a usted, una vez presentada su documentación, le estudien, reconozcan y paguen la pensión de vejez es 4 meses, y la pensión de sobreviviente 2 meses, y la pensión de invalidez 2 meses. Si se pasan este tiempo sin ninguna justificación, causa intereses moratorios, pero es con demanda. Sí, también tenemos acá otra preguntita y es, bueno, personas, campesinas, campesinos de Colombia quieren ir a reclamar su pensión. ¿Cuál es el procedimiento? ¿A dónde se dirigen? ¿Con quién deben hablar? Hoy no hay pensión automática para los campesinos ni para nadie. Eso es pura leyenda urbana. Esta ley facilita para que los grupos campesinos y la gente más vulnerable inicialmente tenga un bono solidario o una renta vitalicia o la pensión como cualquier colombiano si ha cotizado lo suficiente para los riesgos de vejez, invalidez y muerte. Se presume y se espera que en la reglamentación sí haya un contexto más cercano a una pensión para los campesinos. Pero hoy lo concreto que hay para mostrar, y eso demorado porque la Corte Constitucional no lo ha declarado exequible, es la renta vitalicia y el bono solidario para todos los colombianos campesinos. Obviamente que es donde está más focalizada la pobreza, pronto les llegará. Ahora bien, permítame en este medio masivo de todos los colombianos hacer una reflexión. El señor presidente hace 10 meses
empezó a pagarles a los mayores de 80 años con o sin visto bueno en la Corte Constitucional, porque lo puede hacer. Hace 15 días anunció para los mayores de 75 años. Con el mayor respeto, solicito al señor presidente y a su gobierno que si la Corte Constitucional no se pronuncia, hoy hay un método absolutamente transparente, legal, de aprobar ese auxilio para todos los colombianos, porque es un marco muy similar a lo que hoy es Colombia Mayor, solo que es de 80.000 pesos, para que en diciembre, si es la voluntad del gobierno, a todos los colombianos, de sujetos de bono solidario, le llegue. Hoy hay, y en caso de que no pase en la Corte Constitucional o que se demore demasiado, hoy el gobierno nacional tiene mecanismo legítimo, legal, jurisprudencial, que este imperativo, que es ayudarle a los más pobres de Colombia en la vejez, se pague. Qué bueno que el gobierno con o sin pronunciamiento de la Corte, prefiero el pronunciamiento de la Corte, en diciembre 2.800.000 colombianos estén recibiendo, no es aguinaldo, que es un derecho, pero ese mejoramiento económico para ellos y sus familias. Lo puede hacer el presidente. Muy bien, 5 de la mañana, 33 minutos, 34 minutos ya. Le damos la bienvenida a nuestro ya último oyente por temas de tiempo. Don Luis Rojas está en Bogotá. Don Luis, buenos días. ¿Y cuál es su pregunta? Para preguntarle al doctor, yo trabajé en una empresa del Estado y el distrito de Bogotá. Al cumplir mis 62 años me acerqué a Porvenir y me dijeron que tenía 425 semanas, que no tenía más. Bueno, yo acepté y me dieron un bono, pero mirando, porque me decían que tenía en Porvenir esas semanas. Entonces yo dije, no, las otras las tengo en Colpensiones. Entonces, ¿qué pasó? Me dieron ese bono y seguí insistiendo cuando me dijeron, sí, usted tiene otras 460 y pico semanas. Listo. Entonces me daban otro bono. Bueno, y ahora una empresa del Estado, de aquí del distrito, que es del Estado, me están debiendo otras 4 años más. Entonces a mí fue a dividirme en bonos que llegó a 1.050, pasó 1.050 semanas. Entonces me dividieron en bonos y me fueron como diciendo, engañando, porque el otro segundo bono me decían que era que yo ya no tenía más, pero al seguir molestando sí se dieron cuenta que tenía más semanas. Entonces esas 1.050 semanas me las empezaron a dividir en bonos. Entonces, como quien dice, ya no tengo derecho a nada. La verdad es que usted necesitaba 1.150 semanas o un capital de 400 millones de pesos. Pero hasta el último peso, el último día que esté pendiente, se puede cobrar o reliquidar. Es un tema más ya de demanda que se puede hacer. Es un abuso que cometieron con usted porque el fondo tenía la obligación de decir, señor, hágale esfuerzo a cotizar las 1.150 semanas. Estuvo a 100 semanas de su pensión y le devolvieron la plata. Estamos dispuestos a colaborarle hasta donde se pueda. Ahí está entonces, 5 de la mañana, 36 minutos. Nuestra compañera Narda tiene ya la última pregunta para usted. El tiempo usted sabe que es bastante no me dejen limitado. sin el cálculo actuarial. Ah, caramba, sí señor, el cálculo actuarial. Que todo el mundo nos llama eso. Sí, y no tenemos claridad sobre eso. Bueno, Narda, usted tiene una pregunta ya para finalizar Claro. con el doctor Palacio. Muchísimas gracias, Gloria. Así es, Oscar Iván. Pues, por supuesto, lo que desea mencionar del cálculo actuarial, pero también esta noticia que nos da que es muy importante. ¿Qué herramientas tiene el presidente Gustavo Petro para hacer viable la reforma en caso de que la Corte Constitucional, con lawfare incluido que estamos viviendo en Colombia, pues no eche atrás la reforma o la declare inconstitucional porque, según tenemos entendido, tendría nuevos vicios de trámite en la última, o tuvo vicios de trámite en la última sesión de la Cámara de Representantes? ¿Cuáles son esas herramientas y cómo debe actuar el presidente Petro ahí para hacerla viable, como muy bien lo dices, para que en diciembre por lo menos los pensionados adultos puedan recibir su mesada? Narda, yo diría que
que el señor presidente y al pueblo colombiano le queda que la Corte Constitucional apruebe con la premura que exige los principios y los valores de la Carta Fundamental para las personas más necesitadas, porque somos un Estado social de derecho. En lo único que tengo claridad y que reclamo, y le solicito respetuosamente al señor presidente, es que ordene el pago de todos los bonos solidarios de aquí a diciembre, porque tienen mecanismos legales, jurisprudenciales y constitucionales de que este dinero llegue a las manos de los más necesitados. Entre otras, el mismo mecanismo de la Colombia Mayor. Habrá que hacer unos ajustes fiscales y presupuestales, pero hoy, como el presidente ordenó hace 8 meses pagar a los mayores de 80 años, hoy el señor presidente tiene la potestad constitucional y administrativa de ordenar que se reconozca el pago del bono solidario a todos los beneficiarios, que ya sabemos, son los muy pobres, mujeres mayores de 60 años y varones de 65 años. Esto sería un llamado de atención a la Corte Constitucional. Es que aquí hay personas esperando desde hace un año ese auxilio. No es justo porque hoy se han perdido 10 meses de este año. Hay toda la posibilidad, de hecho, el señor presidente lo ordenó hace 15 días para los mayores de 75. No, presidente, los mayores de 65 años varones y las mujeres mayores de 60 años también están esperando el bono solidario. Es que esto no es un aguinaldo, esto es una lucha por los derechos del envejecimiento con dignidad. Bueno, así es, el envejecimiento con dignidad. Eso es lo único claro que puede tocar el señor presidente ante la reforma pensional. En un Estado social de derecho y en un pueblo que cada día se pone más de acuerdo para poder avanzar hacia esa posibilidad de reducir las desigualdades. Entonces, agradecer a esta reforma pensional. Vamos con una pregunta para que por favor nos la responda en 1 minuto, porque ya el tiempo siempre es muy corto, pero ha sido una charla muy sustanciosa en todo caso. Entonces, en 1 minuto, ¿por qué es tan importante el cálculo actuarial? El cálculo actuarial es una herramienta por la cual cualquier persona que hubiera trabajado en Colombia en cualquier momento de su vida y su empleador sea privado, público o una persona natural, una panadería, una tienda, puede hoy pagar esas semanas antiguas y rescatarlas para la pensión de vejez o para la evolución o para alcanzar la transición. Igualmente, desde el 2003, 29 de enero, cualquier colombiano independiente que hubiera dejado de pagar su cotización la puede pagar también oportunamente. Es pagar a hoy las semanas de atrás para rescatarlas, para obtener la pensión de vejez o incluso para obtener la transición. Es fácil, es barato, es legal, es posible, pero hay que hacerlo con juicio. Pues se nos quedan muchas preguntas, doctor Palacio, como y siempre. Muchos deseos de muchas cosas. Sí, muchas cosas. Pronto. De envejecer bien, porque no basta más solo un cheque, basta también, es necesaria una política del envejecimiento. Qué bueno proponer los consejos de los adultos mayores en todos los municipios de Colombia. Me toca despedirlo, doctor Palacio. Tantas cosas que nos quedan pendientes, pero como dice Camila, seguramente lo tendremos nuevamente. Doctor Oscar Iván Palacio, ¿a qué número telefónico? No sé, un correo sí, rápidamente. Gracias. Si alguien quiere comunicarse Gracias, con Camila, Elizabeth y Narda y todo el equipo. Hay 316-299-9999, el WhatsApp celular para que le quede fácil. Y hay 310-436-3636. También, sí. 310-436-3636. Y a oscarivánpalacio@gmail.com y en todas las redes sociales, YouTube, todas como Oscar Iván Palacio. Búsquenlo entonces. Respondemos siempre, nos demoramos, por respondemos. Y por último, que algo más que un perdido, cotizar paga, hágalo por su familia.
Sí, señor doctor Oscar Iván Palacio Tamayo, abogado, asesor, consultor e investigador del tema de la seguridad social con énfasis de pensiones y todo este tema, digamos que todo este tema pensional, de la problemática pensional en nuestro país. Un agradecimiento muy especial, seguramente lo tendremos nuevamente porque yo sé que muchos oyentes y televidentes se nos quedaron pendientes, pero no se preocupen, estará con nosotros más adelante nuevamente. 5 de la mañana, 42 minutos.